Muy bienvenidos un día más a nuestros encuentros semanales en torno al libro de Daniel. Después de haber visto cuáles son los personajes fundamentales en el libro de Daniel a través del capítulo 1, hoy entramos ya a la vida diaria en el imperio. Por eso el título para el día de hoy es La alianza y la Torá como fundamento del reino de Dios. Y vamos a ir viendo un poquito todo esto para disfrutar. Yo disfruto mucho porque finalmente creo que merece la pena. Eh, Esta parte del seminario es el nivel 2. Es un nivel más alto. Fijaos, Dios estableció las condiciones de la alianza. El contexto es muy claro. Israel llevaba 400 años en el exilio, lo saca, pero aún no los había liberado del Egipto interior, es decir, de nuestra naturaleza. Y para eso les dice, Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Es decir, antes de empezar a dar las instrucciones que empiezan en el capítulo 20, hasta prácticamente el final del Deuteronomio, aunque sean repetidas, aquí tenemos una doble vertiente. Escuchar la voz de Dios y guardar la alianza. Si os dais cuenta, la palabra guardar va directamente hacia la alianza. Porque la alianza, y vamos a intentar definirlo un poquito en esta noche, la alianza es el plan que Dios tiene para relacionarse con el ser humano. Fijaos, aquí tenemos un esquema precioso, precioso, a mí por lo menos me gusta mucho, que nos va a ayudar a situarnos frente al libro. El libro, como hemos dicho en alguna ocasión, es una verdadera obra de arte. Fijaos en la composición que tiene. Y fijaos cómo se va a desarrollar cada uno de los capítulos. Cada uno de ellos tiene un lugar determinado. Si comenzamos por el capítulo 1, se presentan los personajes. El capítulo 12 va a presentar al pueblo de Dios que ha pasado por todo el conflicto como victoriosos, como lo fueron Daniel y sus compañeros. Pero ya entrando en el texto, tenemos 4 profecías. Tenemos 4 vivencias del pueblo de Dios. Y tenemos 4 intervenciones divinas en la vida de los reyes. Claro, si lo miramos así, nosotros empezamos por aquí, vamos a seguir la línea, bajamos, luego subimos y la parte del 8 al 11 tiene la misma composición. Veis que es una obra de arte. Esta palabra que tenéis aquí significa visión completa y esta que tenéis aquí significa visión parcial. Es decir, la profecía completa son los capítulos 2, capítulo 7. La parcial son el 8 y el 11. Pero, fijaos, en cuanto a las vivencias del pueblo de Dios en el exilio, tenemos la estatua de oro, tenemos la vida de oración de Daniel en el capítulo 6, la vida de oración en el capítulo 9 y la visión del Hijo del Hombre, que viene a consolar a Daniel. Y finalmente, cuando estamos en la parte política, que es esta de aquí, tenemos 2 reyes. Y en la parte espiritual tenemos venida del Mesías príncipe y la muerte del Mesías príncipe. Si nosotros tuviésemos que decir, bueno, ¿cuáles son la síntesis más pequeña del libro de Daniel? Pues sería esta que tenemos aquí. Daniel 4, Daniel 5. ¿Por qué? Porque representa a un rey que acepta a Dios y el 5 a un rey que no acepta a Dios. El capítulo 9 es el Mesías príncipe, el que viene a rescatar a toda la humanidad y para eso la muerte que es para toda la humanidad. Entonces,
esta composición, luego veremos las fechas, porque esto es un material muy diseñado, ¿eh? Y iremos viendo poco a poco. Pero recordad, la primera parte, del 2 al 7, tiene que ver con visiones completas. Es decir, desde Nabucodonosor hasta la eternidad. Pero el capítulo 8 y el capítulo 11 se queda solo en los pies de hierro y de barro. Simplemente lo hago así porque sé que lo conocéis. ¿Vale? Entonces, fijaos, tiene realmente una distribución realmente espectacular. ¿Cuál es el gran tema del libro? La profanación de las alianzas divinas. Es decir, cuando llega la deportación, se queda atrás el Estado que Dios había instituido y ahora el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir en el exilio. El capítulo parte de hoy, pero no vamos a terminarlo, es hasta qué periodo, cuánto va a durar el exilio, el nuevo exilio. No como el de Nabucodonosor, sino el exilio que va a través de Medo-Persia, Grecia, Roma, el Cuerno Pequeño, etcétera, etcétera. Dividido en dos grandes partes, secciones, expresadas por los idiomas en el que el libro se escribió. Fijaos, esto sigue siendo una obra de arte. Porque, y además, para que podamos entender los capítulos del 8 al 12, que es esta parte de aquí, tenemos que conocer muy bien esta parte de aquí. ¿Cómo se utilizan estos idiomas? Se utilizan los textos que van dirigidos al pueblo de Dios, se escriben en el idioma del pueblo de Dios, que es el hebreo. Tenemos esta parte de aquí, y tenemos esta parte de aquí. Pero, ¿para qué se emplea el idioma del imperio? Para las secciones que tienen que ver directamente con los reyes, con el imperio. Con lo cual, Daniel, que prácticamente han pasado 3 años que no llega, ya ha aprendido el idioma de la corte y todo lo que tiene que ver desde el 2, capítulo 2, versículo 4, hasta el 7, 28, está escrito en el idioma del imperio. Con lo cual, simplemente, cuando un hebreo llegara al libro de Daniel, si no había pasado por Babilonia, del 2 al 7 no entendía el mensaje, pero sí entiende el del 8 al 13. Iremos apreciando en la lectura cómo influye la sección en el idioma del imperio sobre la escritura escrita en el idioma del pueblo de Dios. Capítulo 1 y del 8 hasta el 12. Y aquí tenemos ya la parte más pequeñita de lo que serían las dos visiones grandes, que las vamos a entender de la siguiente forma. Es decir, estamos en la sección política del libro. Como iremos viendo, el gran problema en la época del exilio es la política y la religión contra el pueblo de Dios. Todo eso iremos desarrollando. Fijaos, y nosotros deberíamos de entender que las dos profecías es formación divina. Es decir, nos va a decir a través de la historia el desarrollo de la alianza. Luego, el capítulo 3 y el capítulo 6 es cuando los reyes se convierten en divinidades. ¿Por qué acaban los jóvenes en el horno de fuego? Porque el rey acaba de rechazar la formación que tuvo en el capítulo 2. Los reyes, tanto este de aquí, capítulo 3, como el capítulo 6, usurpan el lugar de Dios en la historia y se creen divinidades a sí mismos. Y finalmente tenemos las dos
intervenciones de Dios en la vida de los reyes. El primero acepta, el segundo rechaza. Este es este de aquí y este es este de aquí. ¿Veis? La importancia de ver una estructura. ¿Por qué? Porque el pensamiento hebreo es todo estructura, ¿eh? No se mueven como nosotros. Este dato, tenemos un dato importante, ¿eh? El centro de interés de Daniel 2 no es únicamente la profecía de los imperios, sino la manifestación del Dios de la alianza, es decir, el Dios que se relaciona con el ser humano, que revela sus designios a sus siervos y gobierna la historia de las naciones. Deberíamos de prestar atención a este recorrido. Es decir, no es que sea lo menos importante, no, pero dentro de la estructura del capítulo, los 5 versículos que son el sueño y los que son la interpretación, no es lo más importante. Lo importante es cómo Dios está educando a un rey pagano y cómo su pueblo, señalizado por Daniel y sus compañeros, siguen siendo fieles a pesar del exilio. Esas son las 2 grandes lecciones del capítulo 2. Repito, cómo Dios tiene un mensaje para los reyes y cómo su pueblo tiene que aprender ahora a vivir exiliado. El templo destruido, el sistema religioso aparcado, circunstancias especiales que el libro nos va a decir. Desde esta perspectiva, la alianza la estructura en 3 grandes principios. Dios gobierna la historia de las naciones, capítulo 2 y 7. Dios permanece fiel a su pueblo en medio del exilio, capítulo 3 y 6. Y Dios llama a todos los seres humanos, incluso a los gobernantes paganos, a reconocer su soberanía. A poco que hayáis leído esta parte, ya sabéis de qué estamos hablando. Es decir, cuando en el capítulo 4 el rey niega a Dios, el Señor le da la oportunidad y le devuelve el reino. Puede continuar el proceso profético. El segundo rey, Belsasar, niega y ahí cae Babilonia y entra Medo-Persia. Con esto estamos viendo estos 3 grandes principios que rigen esta parte de Daniel. En la del 8 al 12 veremos igual, pero desde otro punto de vista. A través de la estatua y de las bestias, en el capítulo 7, Dios gobierna la historia. En segundo lugar, el pueblo aprende a que tiene que ser fiel en el exilio. Y en tercer lugar, Dios llama no solo a su pueblo, sino llama a todos los reinos paganos de este mundo. Estas 3 ideas son las que nos tienen que prevalecer desde los capítulos del 2 hasta el 7. La estructura de Daniel 2 al 7 revela que el mensaje central del libro no es la sucesión de los imperios, ni las profecías del tiempo del fin. El corazón de la sección es la afirmación de que el Dios del cielo gobierna la historia, protege a su pueblo y llama a toda la humanidad, incluidos los reyes y las naciones, a reconocer su soberanía. Con lo cual, los que enseñamos este tipo de literatura tenemos que tener en cuenta cuál es el propósito divino que inspiró a Daniel. Es decir, la historia la gobierna Dios. Si un rey colabora, la historia continúa. Si un rey no colabora, el rey se cambia. Porque la historia se va a cumplir. La historia va a llegar hasta el final. Por lo tanto, recordar en el segundo párrafo, el Dios del cielo gobierna la historia, protege a su pueblo en esa historia y hay un llamado general a toda la humanidad a que se le acepte como el soberano del universo. La historia avanza hacia el establecimiento definitivo del reino eterno. Un avance de
lo que vamos a ver en el capítulo 2 es un poco representado en esta imagen. ¿eh? Tenemos algunos objetivos. Objetivos que no solamente van a tener que ver con el capítulo 2, sino que va a tener que ver con todo el libro de Daniel, con todo el libro del conflicto de Revelación, Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Para poder completar estas dos visiones, la del 2 y la del 7, necesitamos comprender plenamente, según la secuencia inspirada, todo lo que dice Daniel, todo lo que dice Apocalipsis, y nosotros, por inspiración, entendemos que es lo que dice el conflicto de los siglos. El capítulo de Daniel debe de entenderse como la continuidad del capítulo 1. Ambos relatos están estrechamente relacionados por dos grandes temas. Primero, la fidelidad a la alianza con Dios. Eso se le supone al pueblo de Dios y se invita al pueblo pagano a que lo acepte también. Y la manifestación de la soberanía de Dios sobre la historia y sobre las naciones. Pero todo esto no va a ser automático. Si recordáis, porque conocéis un poquito la semblanza del libro, si recordáis, los compañeros de Daniel y el propio Daniel vivieron situaciones muy especiales, muy dramáticas. Pero ¿cómo fueron utilizadas esas situaciones por el Dios del universo? Como testimonio para el mundo pagano. Y esa es la manifestación de la soberanía de Dios en la historia y sobre las naciones. El Señor a su pueblo le ha dado el privilegio de ser el que anuncia la fidelidad a la alianza, es decir, cómo Dios se relaciona con el ser humano, no se relaciona de otra manera, y cómo Dios en su soberanía, con la colaboración del ser humano o sin la colaboración del ser humano, el mensaje va a llegar hasta donde tiene que llegar. Mientras que Daniel 1 presenta la decisión de Daniel y sus compañeros de permanecer fieles a las peticiones de la Torá, de las instrucciones de Dios en medio del exilio, Daniel 2 demuestra las consecuencias de esa fidelidad. Dios concede a sus siervos sabiduría, revelación y autoridad para cumplir su propósito entre las naciones. Por lo tanto, el libro de Daniel, la estatua, las bestias, la bestia del capítulo 8, son argumentaciones dentro de un contexto mucho más amplio que eso. Eso es lo que es profecía e historia. Y Dios se va a mover en esa historia, acompañado por su pueblo, hasta llegar al final del tiempo. El capítulo 1 está estructurado según una tensión fundamental entre dos formas de sabiduría, la cultura imperial de Babilonia y la sabiduría que proviene del Dios de Israel. ¿Veis? Son tópicos que nos tienen que llevar a trascender nuestra propia vida para ponerla en las manos de Dios. Porque en Daniel vamos a aprender algo que es fundamental. Yo puedo decidir no seguir a Dios, pero la profecía va a llegar hasta el final. Lo objetivo, lo normal, es que podamos disfrutar de ese acompañamiento de Dios mientras transcurren los tiempos proféticos. Aunque los jóvenes hebreos recibieron la formación de la corte de Babilonia, rechazaron aquello que comprometería su identidad como pueblo de la vida. ¿Sabéis? Aquí tenemos un punto que nos podría servir, permitidme el paréntesis, inclusive para la iglesia de la Odisea. Es decir, vivir en este mundo es la única opción que tenemos. A mí me gusta decir que yo no puedo salir del mundo porque soy terrícola. Pero Daniel y sus compañeros me van a enseñar algo. Y es que se integraron completamente en la estructura de un imperio pagano y politeísta sin abandonar a Dios. Y fueron testigos del proyecto de Dios. Esa es la invitación del libro de Daniel. Si me permites, lo matizo. ¿Vale? Es decir, Daniel
sus compañeros. Y así empezamos, seguimos por la reina Esther y llegamos hasta el Apocalipsis. Vivieron como extraordinarios ciudadanos, honestos, trabajadores, capaces, pero mantuvieron una relación estrecha con Dios. Esa es la idea principal del libro de Daniel y de Apocalipsis. La conclusión del capítulo 1 constituye la clave para comprender el 2. Y Dios concedió a estos 4 jóvenes un conocimiento profundo en toda clase de la literatura y sabiduría. Y además a Daniel, visiones y sueños. ¿Y cómo empieza el capítulo 2? Pues por los sueños y las visiones del rey. ¿Veis? Hay una proyección hacia el futuro. Esta anticipación pues, nos sitúa en la perspectiva del capítulo 2. La capacidad de Daniel para interpretar sueños. No es un don natural, ni el resultado de la educación de Babilonia, sino un regalo del Dios de la alianza. Y a mí esta idea me gusta mucho, porque nosotros podemos ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios simplemente porque le pongamos en primer lugar en nuestra vida. Porque, como decíamos hace unos instantes, el proceso va a llegar al final. Qué pena que pueda llegar sin mí. El llamamiento es esa pedagogía de Dios para enseñarnos a convivir en un mundo politeísta y pagano, siendo fieles a Dios y siendo fiel a esa estructura política y religiosa hasta donde no entran en conflicto, como lo hizo Daniel, sus compañeros, y de ahí podemos, si cogemos, por ejemplo, Hebreos 11, toda la lista de los que fueron fieles a Dios. El autor, es decir, Daniel, establece así una oposición con la práctica adivinatoria prohibida por la ley. Es decir, si cogéis Deuteronomio 18, ahí se prohíbe que el pueblo de Dios juegue a la adivinación, porque el único que puede resolver los misterios es Dios. ¿Eh? Entonces, el autor va a establecer esa oposición. Mientras los sabios de Babilonia dependen de las técnicas mágicas incapaces de revelar los misterios, Daniel recibe la revelación directamente de Dios. Es decir, no solamente vamos a ser fieles a la alianza, sino que vamos a ser un instrumento en las manos de Dios para que en la historia, en la profecía, los que no conocen a Dios encuentren a ese Dios maravilloso. En Daniel 1.20, el rey descubre que Daniel y sus compañeros son 10 veces superiores a todos los magos y encantadores de Babilonia. Lo sabéis. En Daniel 2, esa superioridad es demostrada públicamente cuando los sabios fracasan en revelar el sueño del rey, mientras que Daniel recibe el misterio, 2.19, mediante la oración y la revelación divina. Nos tendríamos que sentir orgullosos de que siendo como somos, mejor dicho, siendo como soy, pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Pero para eso hay que ser un creyente equilibrado, muy equilibrado, como lo fueron los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Ser los mejores ciudadanos y mantener una relación estrecha con Dios. En el camino ya veremos lo que ocurre y cómo ocurre. De la perspectiva de la alianza, es decir, la forma en que Dios se relaciona con nosotros, la fidelidad del pueblo de Dios a la alianza, el capítulo 1, y el don divino de la sabiduría y el discernimiento que va a aparecer en el capítulo 2. Y así iremos viendo toda la comparación y el proceso pedagógico, como Dios enseña a su pueblo y a los paganos sobre el reino de Dios. La revelación de lo que Dios sabe, conoce, y el testimonio ante las naciones. Y finalmente el reconocimiento de la soberanía de Dios de Israel. Yo muchas veces me he hecho una pregunta, incluso me la han hecho. Si Daniel y sus compañeros no hubiesen sido fieles, ¿los reyes paganos habrían conocido a Dios? Yo estoy convencido que no. Con lo cual, repito, no vamos a dejar de ver las bestias ni eso forma, pero forma la parte que forma.
Eso es el desarrollo de la historia-profecía. Pero Dios tiene un plan superior para todos esos periodos y el pueblo de Dios, fiel, forma parte de ese proyecto de Dios. De esta manera, Daniel 2 no es simplemente el relato de un sueño profético, sino la demostración de que Dios estableció su alianza que continúa siendo fiel en el exilio. Y esta idea me gusta mucho. A pesar de que a veces nosotros solamente vemos el árbol y no vemos el bosque, eso es muy humano, lo importante es que Dios sigue fiel a su alianza, que es el plan de salvación, es la buena nueva, el Evangelio, a pesar de las dificultades del camino. Él protege a quien guarda su alianza, les revela sus misterios y los constituye en testigos de su reino delante de los poderes del mundo. Finalmente, ese es el concepto del capítulo 2. Así la fidelidad a la Torá en Daniel 1 encuentra su recompensa y su misión en el capítulo 2. La revelación de los designios de Dios de la alianza para la historia universal. Y la vivencia de Daniel convertidas en revelación escrita. Fijaos, desde la perspectiva de la alianza y de la ley, esta distribución es significativa. El énfasis en el diseño de Daniel no recae exclusivamente en el contenido profético de la estampa, sino en el proceso por el cual Dios pone en evidencia la impotencia de la sabiduría humana y revela los misterios y lleva a las naciones a reconocer su soberanía. ¿Veis la perspectiva en la cual implica a Dios con su pueblo e implica al pueblo con las naciones? En términos de porcentaje, fijaos, esto es muy curioso. El 10%, esto es estimación, ¿vale? Esto es un cálculo que Daniel ni lo pensó. El 10% del capítulo se refiere a la visión. El 20% a la explicación. El 69% a la convivencia entre Dios, el pueblo de Dios y la religión pagana del rey. Fijaos el porcentaje. Repito, esto simplemente es anecdótico, ¿eh? Daniel no pensó en esto nunca. Pero claro, nosotros cuando leemos el capítulo 2 solamente hacemos hincapié en los versículos del 31 al 35. Sin embargo, el capítulo es mucho más profundo, entonces, porque tenemos un 69%, casi un 70% del capítulo, que es el contexto de fidelidad, la oración, la revelación y el testimonio del Dios de la alianza. Una pregunta muy simple. ¿No debemos de prestar atención e importancia que Daniel le dio a ese capítulo? La relación entre la parte histórica y la profética, más o menos ya la hemos visto. ¿Eh? En la parte histórica, la de Arameo, cuenta la historia real de los jóvenes. En la parte profética, escrita ya en el idioma religioso, narra la profecía y los acontecimientos finales de la historia. Y vamos a echar un vistazo a algunas de las cosas que nos vamos a ir encontrando. La estructura de Daniel 2 puede entenderse a partir de una idea central. Dios, el Señor de la Alianza, revela sus planes a sus siervos fieles. Y esto es muy importante, porque aunque el sueño lo tiene Nabucodonosor, hay un detalle relevante, que Daniel conoce el sueño y la interpretación antes que el rey. ¿Por qué? Porque ese mensaje también va para Daniel y para los exiliados. Y también va para ti y para mí. Por lo tanto, el Señor de la Alianza revela sus planes a sus siervos fieles y manifiesta su soberanía sobre las circunstancias de la vida y sobre los reinos de este mundo. Por lo tanto, el capítulo de Daniel
debe leerse no solamente como el relato de un sueño de un rey y su interpretación, sino como una lección de pedagogía divina en el contexto del exilio, para el pueblo de Dios y para los reyes paganos y politeístas, para ambos. Un concepto pedagógico, como maestro. ¿Vale? A lo largo del capítulo, Dios se revela como el verdadero maestro de la historia, porque la está explicando. Justamente es como si estuviésemos dando una clase y antes de que el alumno sepa, el profesor explica. Pues esa es la función de Dios, que educa tanto a las naciones como a su pueblo, cómo vivir la alianza. El exilio de Babilonia había puesto en crisis las promesas hechas a Israel en el Sinaí. La pérdida de la tierra, la destrucción del templo, la destrucción de la monarquía de David, de donde vendría el Mesías. Parecía cuestionar la fidelidad de Dios. Pensarlo. Nosotros hubiésemos vivido en esa época, que hubiese pasado con toda la expectativa. Sin embargo, el libro de Daniel va a mostrar que el Señor sigue gobernando la historia y utiliza incluso a los imperios paganos como instrumentos para enseñar a su pueblo. Veis que hay una correlación entre unos y otros. El sueño de Nabucodonosor y su interpretación por medio de Daniel constituye una revelación pedagógica destinada a demostrar el Dios del cielo revela los misterios, cambia los tiempos y los tiempos, quita reyes y pone reyes, respetando siempre la individualidad y las decisiones de cada uno de nosotros. ¿Vale? El sueño concedido a Nabucodonosor y su interpretación por medio de Daniel constituye una revelación pedagógica destinada a ello. La gran estatua compuesta de diversos materiales representa el carácter transitorio y frágil de los poderes humanos, mientras que la piedra, defendida sin intervención de mano humana, simboliza el reino eterno de Dios. ¿Veis? Estamos situando toda la perspectiva del capítulo para luego entrar en los detalles. De esta manera, el mensaje central del capítulo no es simplemente anunciar un suceso de imperios. No, sino enseñar a los exiliados, a ti y a mí, nosotros seguimos viviendo en el exilio, que la verdadera seguridad no reside en las estructuras políticas o militares, aunque tenemos que respetarla, sino en la soberanía de Dios y en la fidelidad de su alianza. Es decir, el primer que es fiel en la alianza es Dios, por mantenerla, aunque el hombre desobedezca. De esta perspectiva, Daniel 2 presenta a Dios como un pedagogo que forma la realidad y estabilidad de su pueblo por medio de acontecimientos históricos. Esta idea, cuando llegué a captarla, la verdad es que me impresionó mucho. Cuando nosotros leemos Daniel y Apocalipsis, vemos en los acontecimientos históricos lo peor que nos puede pasar. Cuernos que suben, que bajan, la bestia del mar, la bestia de la tierra. Pero eso es una perspectiva distorsionada, porque Dios conoce que eso va a ocurrir y capacita a su pueblo para que viva en esas condiciones adversas. Eso es a Dios como un pedagogo que forma la realidad y estabilidad de su pueblo. El exilio deja de ser únicamente un castigo para convertirse en una escuela de formación, de confianza y de obediencia. Y aquí lo que tendremos que hacer será reformular un poco la lectura. Nosotros, incluso no en mi estilo, pero nosotros hemos asustado mucho a la gente con los acontecimientos proféticos. Y para mí personalmente eso es un error. Porque el que el Señor nos diga lo que va a ocurrir no hace nada más que aproximarnos a la eternidad. Y eso es realmente lo que nos interesa. Dios instruye a Israel, ¿veis? En primer lugar a Israel, porque finalmente el sueño se lo da a Daniel, para que aprenda a vivir sin apoyarse en las seguridades humanas, reconociendo que la historia está bajo su dominio y que sus instrucciones, la Torá, sigue siendo el fundamento de la vida del pueblo, de la alianza, aún en tierras extranjeras. Así, el capítulo entero invita a los creyentes a una lectura
sapiencial de la historia. Es decir, ver el devenir histórico y el profético como una escuela de aprendizaje. Los reinos humanos son pasajeros, ya lo hemos dicho, pero el reino de Dios permanece. Estamos terminando esta idea. La pedagogía divina consiste en enseñar a su pueblo a discernir entre verdad, esta verdad, y vivir conforme a la alianza, con fidelidad, esperanza, confianza en el Señor, que conduce la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Los poderes de la tierra no condicionan el cuidado de Dios de su pueblo. Y eso iremos viéndolo poco a poco. Desde esta perspectiva bíblica, la Biblia hebrea, esta lectura armoniza con la pedagogía divina presente en la Torá. Dios educa a Israel mediante la experiencia histórica, corrige e instruye y forma un pueblo capaz de vivir según sus enseñanzas. La primera gran profecía de la Biblia, a la cual debemos tener presente cada vez que leamos un libro profético, se encuentra en Génesis 3:15. Esta es la profecía más larga de la Biblia, de la cual dependen todas las profecías, incluido el capítulo 2. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Y fijaos qué detalle más interesante. La palabra descendencia es femenino tanto en hebreo como en español. Sin embargo, de ella habla de su descendencia, pero cuando habla de la descendencia de la mujer solamente es un pronombre personal de primera persona. Ya no es una multitud. Él te herirá en la cabeza y tú herirás en el talón. Cualquier profecía bíblica hay que tamizarla a partir de esta. El término "y pondré enemistad" denota una hostilidad permanente y profunda. Término de va. Y además se trata de una posición establecida por el mismo Dios. Oh, qué detalle tan impresionante. Toda la profecía de Daniel, toda la profecía de Apocalipsis no es nada más el cumplimiento de esto. ¿Pero con qué intención? Dios está al frente de la solución de esa profecía. Bien, lo vamos a dejar aquí. Es la hora y continuaremos en el próximo sesión. Que el Señor os bendiga